hacer que el paciente tenga aumentada la frecuencia cardíaca, ¿sí? O el paciente pudiera tener aumento de la presión arterial. Esos son signos, es decir, que yo los constato, le tomo la presión arterial y la veo elevada, le tomo la temperatura y la veo elevada, la veo baja, le tomo la frecuencia cardíaca en la frecuencia de pulso y la veo elevada. Entonces, eso nos está indicando que esto es un signo. No sé si se escucha bien, Rodrigo. Rodrigo. Ahí está, sí, me tardé en activar el audio. Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Van entrando un montón y bueno, trato de no distraerme. Ahora, cuando hablamos de signos y síntomas, también tenemos otra palabra que es síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas asociados que existen en un tiempo y definen clínicamente un estado morboso determinado. Tienen la misma base fisiopatológica, pero distinta etiología. ¿Qué significa esto? Que acá los signos y los síntomas en un síndrome están asociados, aparecen en un tiempo, en el mismo tiempo, es decir, no aparecen unos ahora y otros van a aparecer dentro de un año, no, aparecen en este mismo tiempo. Puede ser que aparezcan algunos síntomas, ahora hablando de coronavirus, por ejemplo, que el paciente empiece con tos, ¿sí? Tos, y después se agregue un aumento de la temperatura, pero está en el mismo tiempo. O dolor de garganta, es decir, signos y síntomas de estos que les estoy describiendo, y definen este estado morboso. Cuando hablamos de estado morboso, hablamos de una patología en ese tiempo determinado, es decir, un estado de malestar del paciente, tienen la misma base fisiopatológica, porque, a ver, si este paciente tiene aumento de la temperatura, va a tener también aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la frecuencia respiratoria, porque fisiopatológicamente, al haber aumento de la temperatura, va a haber un aumento de estos dos parámetros. Pero la etiología puede ser distinta. Por ejemplo, si yo tengo fiebre, ¿sí? Tengo signos y síntomas de un síndrome febril, yo voy a tener signos y síntomas relacionados con este síndrome febril, que voy a tener dolor de cabeza, es decir, un síntoma, voy a tener probablemente dolor de garganta o dolor de algún órgano interno del cuerpo, también síntomas. Si me toman la frecuencia cardíaca la voy a tener elevada, si me toman la frecuencia respiratoria la voy a tener elevada, si me toman la frecuencia de pulso la voy a tener elevada, esos son signos. Puedo tener mareos, puedo tener astenia, que es una sensación de debilidad. Puedo tener sudoración, que puede ser fría o puede ser caliente, dependiendo el germen, pero es decir, todos tienen la misma base fisiopatológica, pero la etiología es distinta. Puede ser que yo tenga una angina, puede ser que tenga una gastroenteritis, puede ser que tenga una otitis, es decir, distinta etiología, es decir, distinto germen que la produce, distinto lugar de producción, pero básicamente hay un conjunto de signos y síntomas que están asociados en este mismo tiempo y que me delimitan este estado morboso. Que entonces esto es un síndrome. La semiología se divide en tres partes. Una semiotecnia, que son las técnicas de conversar con los pacientes y de examinarlos. Una semiografía, que son las técnicas de descripción de los hallazgos. Y una semiogénesis o fisiopatología, que es la demostración del modo de producirse del signo o del síntoma. Es decir, cómo se produce este signo y este síntoma. Ahora vamos a ir hablando de cada una de ellas. Por ejemplo, en la semiografía, que son las técnicas de descripción de los hallazgos, por ejemplo, si yo tengo el síntoma, vamos a hablar generalmente de un síntoma o un signo. Si el paciente viene y me dice que tiene dolor de cabeza,
Es decir, que tiene cefalalgia. Algia, dolor, cefal de cefalea, de dolor de la cabeza. Entonces, primero que nada yo tengo que describir ese síntoma, en este caso síntoma porque el dolor es un síntoma. Voy a decir, ¿dónde está ubicado el dolor? Está ubicado, en este caso, si es una cefalalgia, en la cabeza. Podría ser una nucalgia, es decir, que tenga dolor de nuca. Podría ser que tenga un dolor en la rodilla, una gonalgia. Podría ser que tenga dolor en cualquier lugar del cuerpo, entonces la localización es ahí. La intensidad o carácter, es decir, acá vamos a decir, es muy intenso, es poco intenso, el dolor es urente, que significaría que es quemante, el dolor es eh, punzante, es decir, alguna vez ustedes tuvieron un cólico y sintieron que les punzaba, o sintieron, por ejemplo, una cefalea para los que tienen migraña, sintieron que tenían como que un puntazo en la cabeza. Bueno, esos son dolores punzantes. O los dolores urentes o quemantes, el tipo de dolor de ese tipo es el tipo que, por ejemplo, el dolor del estómago cuando tienen acidez, sienten que algo los quema. Entonces van describiendo, y en esto que van describiendo, ustedes van a poder en esto que van describiendo, ustedes van a poder determinar la semiografía de ese síntoma. ¿Cuánto le dura? Hay algunos dolores que duran todo el día, algunos que duran unas horas, hay dolores que duran inclusive segundos, milésimas de segundo, por ejemplo, los dolores ya vamos a ver cuando veamos los pares craneales, el sistema nervioso, la neuralgia del trigémino, que es un dolor de la inervación, de donde está inervando el trigémino, sobre todo en la cara, en los dientes, que el dolor es un dolor de milésimas de segundo, pero es un dolor muy, muy fuerte. El horario, si por ejemplo, a veces las cefaleas son más frecuentes en la mañana, por ejemplo, vamos a ver cefaleas atípicas que justamente son más frecuentes en la mañana, o las cefaleas típicas en las que el paciente tiene dolor sobre todo en el transcurso del día. El ritmo, hay dolores que, por ejemplo, el dolor estomacal, cuando uno come deja de doler y come y siente sensación de ardor, un paciente que tiene una gastritis, después viene la calma, y después viene un dolor, y después come el paciente, y así, es decir, que va haciendo dolores en forma, tienen un ritmo el dolor ese. O el dolor se irradia, por ejemplo, cefaleas que se irradian hacia la región torácica posterior, en las cervicalgias, sobre todo, o el dolor estomacal, que puede dar un dolor de tipo cinturón, es decir, desde el estómago se reparte para los dos lados, como si fuera un cinturón. El dolor puede iniciarse en forma brusca, o puede iniciarse, puede regresar, pero ese dolor permanecer, puede ser intermitente, es decir, le duele ahora, le deja de doler, le vuelve a doler dentro de un rato. Puede dejar secuelas, por ejemplo, las cefaleas, en algunos pacientes provocan una sensación de mareos, una sensación de malestar después de la cefalea, no tiene ganas de comer nada, o podría haber inclusive tener escotomas, es decir, ver algunos lugares, también los vamos a ver cuando veamos sistema nervioso, en los pares craneales, vamos a ver que son pérdidas de la visión, como si fueran moscas volantes, el paciente, o ver como si fueran estrellas, por ejemplo, con el dolor con la cefalea. El dolor puede terminar en lisis, es decir, que termina de repente, o puede terminar en crisis, es decir, que termina escalonadamente.
Hay factores atenuantes al dolor o agravantes, por ejemplo, si ustedes tienen cefalea y prenden todas las luces o escuchan música muy fuerte, probablemente el dolor sea mucho más grave. O si toman un medicamento o se ponen oscuras, se tapan para evitar la luz, probablemente el dolor sea menor.